Les dejo un ratito para que lo hagan. ¿De cuántos grados, profe, el ángulo? De 70, si tenés transportadora, hacelo realmente de 70. Si no Bueno. tenés transportadora, hacelo más o menos. Y ten en cuenta que no te va a coincidir el gráfico con el análisis. Alguno que haya dibujado con escala y utilizado el transportador, que me diga cuánto le dio a la resultante. Profe, a mí me dio 108 newton. Bien, o sea que vos, pero en centímetros, ¿cuánto te dio? En centímetros, 5,4. Bien, a esos centímetros los pasaste con la misma escala que utilizaste y te dio 108 newton. Sí. A todos los que hayan hecho el gráfico con escala y con transportador, les tiene que haber dado 108 newton más o menos 2 o 3 grados, 108, 109, 107, más o menos. Pero si han utilizado, suponiendo que lo de Noelia está bien hecho, ¿no? Si han utilizado la escala y el transportador, a todos les tiene que haber dado lo mismo. Lo que no les tiene que dar a todos lo mismo son los centímetros, porque va a depender de qué escala han utilizado. Pero cuando yo a esos centímetros los llevo a Newton, a todos nos tiene que dar lo mismo. Siempre y cuando hayamos hecho las cosas bien, hemos respetado la escala, en todas las fuerzas hemos utilizado la misma escala y hemos utilizado bien el transportador. ¿Hasta acá está? ¿Podemos seguir? ¿O alguien tiene alguna duda?
Yo, profe, ¿cómo hizo eso de pasar cómo pasar eso de la resultante 108? Porque yo no tengo transportador, la verdad que no me imagino cómo lo han hecho. ¿Se lo puede Si hacer vos no usted tenés ahí? transportador, obviamente a vos no te va a dar igual porque no utilizaste escala. A ver, Noelia, ¿qué escala usaste? Yo hice escala 21, que 20 newtons es igual a un centímetro. 20 en 1, perfecto. ¿Cuántos centímetros me decís que te dio la resultante? 5,4. Bueno, vamos a explicar desde el principio, con este ejemplo en particular. Cada uno puede haber utilizado una escala distinta, les aclaro. Patricia, para vos que no entendía. Entonces, si yo utilizo la escala 20 en 1, esta fuerza de 20 newton la voy a dibujar de 1 centímetro. ¿Sí? Esta fuerza de 100 newton la dibujé de 5 centímetros. ¿Se entiende? Una vez que dibujé las dos fuerzas con el ángulo, encuentro la resultante, lo que hago es medir con una regla cuántos centímetros mide mi resultante. En este caso midió 5,4 centímetros. Entonces, a ese 5,4 directamente lo multiplico por 20, que era lo que equivalía a la escala, y ahí me dio cuántos newton representan esos 5,4 centímetros. ¿Sí? Bien. ¿Algún otro tiene alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, entonces yo en esto lo único que hice fue encontrar la resultante de manera analítica, perdón, de manera gráfica, o sea, utilizando escalas y gráficamente encontré la resultante. Ahora vamos a encontrar la resultante de manera analítica y si está bien hecha las cosas, el resultado del gráfico tiene que coincidir con el resultado del analítico. Lo primero que yo voy a hacer va a ser meter ese sistema de fuerza en un sistema de coordenadas cartesianas. En este caso en particular, y por una cuestión de comodidad, voy a hacer coincidir una de las fuerzas con el eje X. ¿Sí? Pero por una cuestión de comodidad. Ya les voy a explicar los otros casos. Entonces yo voy a decidir, por ejemplo, que la fuerza, la F1, sea mi sistema X. Entonces, se ve ahí cómo puse, ¿se entiende cómo puse el eje coordenadas cartesianas para que me coincida? Fíjense que donde se cruza X, Y, o sea, el 0 para X y el 0 para Y, lo hago coincidir con el punto de aplicación del sistema de fuerza. Entonces, miren acá la pantalla, después les dejo para que copien. Para mí, en este caso en particular, por eso cada ejercicio es distinto al otro, pero lo que ustedes tienen que es razonarlo para que les salga todo, por más que el ejercicio esté puesto al revés, si lo razonamos, nos sale. Para mí, en este ejercicio, la fuerza 2 tiene un ángulo de 0 grados. Siempre el ángulo lo cuento a partir del eje X positivo, siguiendo las agujas del reloj. O sea, yo hago esto, se lo enderezo al sistema cartesiano para que se den cuenta, para que lo vean mejor. Si yo marco una fuerza acá, por ejemplo, mi ángulo siempre, porque es la manera de que no se equivoquen, mi ángulo va a ser desde el eje X positivo siguiendo las agujas del reloj.
Si yo marco un ángulo acá, una fuerza ahí, el ángulo que a mí me interesa es este. Parto del eje X positivo siguiendo las agujas del reloj. Porque este es un error que siempre cometen cuando resuelven gráficamente, analíticamente. Si yo la fuerza la tengo acá, mi ángulo es este. El que voy a utilizar para hacer los cálculos. Y si yo la fuerza la tengo acá, mi ángulo es ese. ¿Estamos? Entonces, supongamos que yo tengo esta fuerza, pero el dato que les estoy dando es que esto vale 30. ¿Qué ángulo voy a utilizar? Recuerden que yo tengo que utilizar este. O sea que voy a utilizar 360 menos 30. Para mi cálculo analítico voy a utilizar el ángulo de 330 grados. ¿Se entiende? Supongamos que yo tengo esta fuerza y tengo que este ángulo vale 70. El ángulo que yo voy a utilizar para hacer la parte analítica es de 110. ¿Por qué de 110? Porque esto vale 180, pero como yo necesito, lo vamos a dibujar con rojo para que no se mezcle. Como yo necesito este ángulo, serían 180 menos 70, entonces me queda 110. ¿Por qué todo esto? Porque como yo la parte analítica la voy a resolver con Pitágoras, con seno y coseno, y vieron que el seno y coseno a veces es positivo y a veces negativo. Y yo necesito respetar el signo que tiene. Entonces, para no olvidarme, para no equivocarme, para asegurarme que voy a respetar si es positivo o negativo, siempre utilizo entonces el ángulo partiendo del eje X con las agujas del reloj. Si yo tengo otro dato, lo que hago es restarle. Y recuerden que el círculo completo es 360. La media circunferencia es 180 grados. Si supongamos que nosotros tenemos una fuerza ahí, en el tercer cuadrante, y el dato que me da como ángulo es este, por ejemplo, de 10 grados, yo sé que el círculo completo hasta el eje Y negativo son 270. Pero como yo el ángulo que necesito es este, hago 270 menos 10 y voy a trabajar con el ángulo de 260. ¿Se entiende, chicos, esto? Es fundamental que presten atención qué ángulo utilizo. Porque si yo me equivoco de ángulo, me voy a equivocar. A lo mejor el número, el resultado del seno y del coseno es el mismo, pero cambia el signo. Y por lo tanto el resultado final va a ser distinto. Sí o sí tienen que respetar el ángulo. Entonces, si quieren, les dejo 2 minutos para que copien estos ejemplos, para que les quede bien claro qué ángulo vamos a utilizar y volvemos a elegir. Sí. No me quedó claro cómo sacar la resultante, perdón. Ah, esto, la parte gráfica. Bien, Sí. te la explico de nuevo. Yo tengo el sistema de fuerzas, ¿no es cierto? F1 y F2. Bien, entonces, trazo una paralela de F2 que pase por F1. Sí, profe, esto lo entendí. Después para sacar, digamos, el valor de que es 100. Para Eso sí. trasladar los centímetros a cuántos a Newton equivalen. Claro, sí. Bueno, vos medís con la regla cuántos centímetros te midió la resultante.
por ejemplo, 5,4 que era lo que nos había dado. ¿Sí? Cuando vos tenés los centímetros, lo multiplicas por la escala que utilizaste. Utilizaste escala 20 en 1, entonces el 5,4 lo multiplicas por 20. Y ahí tenés en Newton cuánto mide la resultante. ¿Ahí te quedó claro? Por la escala que usé para marcar 100 newton y 20 newton. Exactamente, por eso siempre usamos la misma escala. Ajá. A ver, vos en tu ejercicio, ¿qué escala utilizaste? No, porque no encontré regla, profe, así que lo hice así nomás. Bueno, Tengo vamos un a suponer, transportador nomás. pero vamos a suponer otro ejemplo. Te voy a dar con otros números que no tienen nada que ver con esto para que lo veas. Bueno, Suponete que vos utilizaste una escala, después borramos acá, una escala de 15 en 1. ¿Sí? O sea que para vos, un centímetro en el papel equivalen a 15 newton. bien, ¿Sí? sí. ¿Vamos bien ahí? Esperen que Sí. acá tengo. Bien, entonces, supongamos que hemos medido la resultante con la regla y nos da que con la regla mide 20 centímetros. Recordá que no es este el ejemplo, ¿no? Estoy dando otro ejemplo, otra suposición. Entonces, me dio 20 centímetros. Y ¿Qué sería hago? 300 newton, lo que ¿Cómo? marco. ¿Cómo? Serían 300 newton lo que marco. ¿Cómo calculaste esos 300? Multipliqué los 15, que es un centímetro cada centímetro, por 20, digamos que es el total. Exactamente. En realidad vos no tenés que marcar nada, porque cuando vos hiciste el gráfico, ya los marcaste. Sí, Esto te sirve para corroborar que el gráfico esté bien hecho. bien. Si a vos en vez de 300 newton te dio, ahora cuando hagamos la parte analítica, ¿no? En vez de 300 newton me da, no sé, 750 newton, algo está mal hecho. O hice mal el gráfico o hice mal la parte analítica. Una de las dos está mal hecha porque tienen que coincidir. Profe, entonces, por ejemplo, la resultante que me va a dar de ese que estamos haciendo ahora, ¿va a ser Sí. multiplicado por 15 o por 20? Por 15 porque es lo que la escala que utilizó Noelia. Claro, o sea, que un centímetro valía 15. Ajá, bien. Claro. Valor Entonces los del centímetro. 5,4 centímetros que le medía la resultante lo va a multiplicar por 15, que era la escala que ella había decidido utilizar. Ajá. Bien, profe, muchas Profe, gracias. Sí. No sé quién está hablando, que quieren preguntar. que no recuerdo el nombre de mi compañera, pero que usé una escala 21. ¿Cómo? Que no sé, no recuerdo el nombre de la compañera que estaba hablando, pero que claro que la escala que usé fue una escala 21, no 15-1. Ah, perdón, 21, está bien. Pero eso, cada uno puede utilizar una escala distinta, por eso es personal. Lo que sí les tiene que dar 108 newton, una vez que pasaron los centímetros a los newton que corresponden. Ahora yo, hasta acá lo único que hice fue resolver gráficamente mi ejercicio, pero todavía no sé si está bien hecho. Para saber si está bien hecho, lo voy a resolver analíticamente y ahí es cuando tienen que coincidir el gráfico con el analítico. Si no coinciden, uno de los dos está mal hecho y tengo que empezar a revisar a dónde está el error. En estos ejemplos donde utilizamos solamente dos fuerzas, es más fácil, pero cuando yo les empiezo a poner 5 o 6 fuerzas, se les empieza a complicar. Por eso vamos a ir despacio y con pocos ejemplos, primero hasta que le agarren la mano a cómo resolverlo. Les cuesta sobre todo la parte gráfica, la parte analítica la resuelven mejor. Bien. Esta parte se entendió, la puedo borrar y puedo continuar. Sí, profe. Vamos. Borro tranquila. Vamos.
Vamos bien hasta ahora, ¿no? ¿Se entiende? ¿Quieren que repitamos algo? No me hagan repetir desde los buenos días, Por porque no ahora, vamos por lo a tener menos. tiempo, pero vamos bien, bien. ¿Se acuerdan de trigonometría, seno y coseno? Vamos a hacer un paréntesis en la física y nos vamos a meter un ratito en la matemática para hacer un pequeño repasito de trigonometría porque es fundamental para poder resolver esto. Sistema de coordenadas cartesianas con un ángulo determinado y yo quiero marcar cuál es el seno y cuál es el coseno de este ángulo. En ese sistema de coordenadas cartesianas yo voy a tener un cateto opuesto y un cateto adyacente al ángulo. Entonces, este es el opuesto, este es el adyacente y esta es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se me formó. Esto lo voy a explicar rápido porque supongo que son unos genios en trigonometría, si no el pobre Pitágoras se nos va a levantar de la tumba porque no le entendimos el teorema de Pitágoras con el seno y el coseno. Entonces, en un triángulo rectángulo yo siempre tengo un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa. Y voy a calcular, nosotros vamos a usar solamente seno y coseno, así que nos vamos a dedicar vamos a repasar nada más que esas dos funciones trigonométricas. ¿Cómo calculo el seno y el coseno? Yo les voy a enseñar una regla mnemotécnica que no sé si se las han dado en matemática, pero yo se las doy para que la recuerden. Ustedes se tienen que acordar de una sola palabra. Sor-Cartoa. ¿Se las dieron en matemática? Bien. Yo lo sabía como socar. No, profe. ¿Qué significa? En vez de hipotenusa, también se le puede llamar radio vector. Es lo mismo. Entonces, ¿qué significa Sor-Cartoa? Seno, miren acá porque se los estoy señalando. Seno opuesto sobre radio vector. Coseno adyacente sobre radio vector. Tangente opuesto sobre adyacente. Entonces, si no se acuerdan cómo se resuelven las funciones trigonométricas, con que se acuerden de esa palabra, ya les alcanza. ¿Qué significa esto? Que para yo calcular el seno de un ángulo, tengo que dividir el valor del cateto opuesto sobre el radio vector. O sea, si yo divido el valor del cateto opuesto dividido el radio vector o la hipotenusa, voy a calcular el seno de este ángulo. Si yo divido el cateto opuesto dividido el radio vector, voy a calcular el coseno del ángulo. Y si divido el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, voy a calcular la tangente del ángulo. Nosotros tangente no vamos a utilizar, solamente seno y coseno. Entonces, si se acuerdan de Sor-Cartoa, sacan las tres funciones trigonométricas principales. Las otras son las inversas. Entonces, con esas funciones trigonométricas yo voy a calcular, las voy a meter en mi ejercicio para hacer la parte analítica de del gráfico. Una aclaración, chicos. Veo, me ponen chat, que están re interesantes lo que me estaban escribiendo, pero si yo vengo hablando, leo tarde lo que dice el chat. Así que todas estas aclaraciones que están buenísimas, abren el micrófono y las dicen al aire. Hagan de cuenta que estamos en el noticiero de Canal 12, salgan al aire nomás y lo dicen, porque si no, las leo tarde y quedan solamente ahí en el chat y no me doy cuenta. Ustedes también las leen, pero porque lo hacen público, pero está bueno que lo digan. Bueno, aclarado, habiendo traído al pobre Pitágoras desde el más allá, ahora vamos a ir con lo nuestro.
Ahora vamos entonces a averiguar analíticamente cómo resolvemos encontrar el valor numérico de la resultante. Creo que está Margarita en el chat. Margarita, si usted quiere decir algo, avise nomás, ¿no? Porque hace un rato estaba, no sé si sigue estando o si fue. Bueno, seguimos. Primero vamos a tomar una fuerza en particular. Recuerden que por una cuestión de comodidad, una de las fuerzas las hice coincidir con el eje de las X positivas. Por lo tanto, mi ángulo para esa fuerza es 0 grados. ¿Sí? Entonces, para F2 yo voy a tener 0 grados. Y para F1 voy a tener 70 grados en este ejemplo que nosotros hemos utilizado. Entonces, lo vamos a hacer primero con F2, con F1 porque es más fácil de visualizar. Si yo a F1 traslado cateto opuesto y cateto adyacente de F1, voy a obtener esto, lo vamos a hacer con rojo. Voy a tener cateto opuesto y cateto adyacente. Según Sor Cartoa, el seno es el cateto opuesto. Entonces, como yo quiero saber cuál es el cateto, cuánto vale el cateto opuesto, porque en realidad el dato que tengo es el ángulo y la hipotenusa. Entonces, yo voy a tener que multiplicar. Entonces voy a multiplicar los 100 newton por el seno de 70 grados. O sea, por el seno del ángulo, la F1 por el seno del ángulo. Y voy a multiplicar los 20 newton por el seno de 0 grados. Porque hicimos coincidir la F2 con el eje de las X. Entonces, acá voy a tener un valor. ¿Alguno que lo haya hecho, que tenga calculadora? $0.939. ¿Cuánto? 0,939. Positivos, ¿no? ¿Y el seno de 0 por 20? Es 0, profe, eso. No. Seno de 0 me da 0. Ah, perdón. El seno de 0 es 0, sí. Por 20 es 0. Bien. Ahora hago exactamente lo mismo porque esta resultante va a tener un valor en X y un valor en Y también, porque también forma un ángulo, un triángulo rectángulo. Entonces, hago lo mismo con el cateto adyacente, o sea, con el coseno. Hago 100 por coseno de Profe, 70. ¿cómo sacó 0,93? Que sí, Profe, yo le di el valor del seno únicamente, no lo multipliqué por Ah, porque sería 93,9. sí, bien. no me daba. A ver, vamos a ir más despacio, me parece que fui muy rápido. Yo hago 70. Seno de 70 es 0,93, 96, 92,6. ¿Estamos hasta ahí? Si yo a ese seno de 70 lo multiplico por 100, me da, no sé si lo alcanzan a ver, ahí se alcanza a ver, Sí. me da 93,9692. Yo tomo los dos primeros y lo vamos a tomar para siempre. Los dos primeros decimales como caen en la calculadora, sin redondear. Entonces esa multiplicación me da 93,96. ¿Se entendió? Sí, profe.
Ahora hacemos entonces coseno de 70, que me da 0,3420, por 100 me va a quedar 34,20. ¿Cómo dijo, profe? Hice coseno de 70 por 100. Y ahora hago coseno de 0, que es 1, por 20, 20. Sumo estos dos y me va a quedar 93,94 newton más 54,20 newton. Sumo. Chicos, esto se está por cortar. ¿Quieren que nos conectemos ahí nomás o quieren hacer un recreadito? ¿Qué prefieren? Profe, ahí no sería 0 en ¿A 20 dónde? por coseno No, de el 0. coseno de 0 es 1. Ah, tiene razón. Chicos, ¿prefieren que nos conectemos acá nomás o prefieren hacer un recreadito cortito? Yo no tengo problema que nos conectemos ahora. Por mí seguimos también, sí. Bueno, Sí, entonces, profe, sigamos. vale. Ay, están re divertidas. Miren, cuando llegue julio, que una sola me diga que le gustó física, yo ya tengo el cielo ganado, mira. Hola, profe. Hola, Yo recién Martina. me acabo de conectar de vuelta porque estoy teniendo muchos problemas con conexión. Estamos yo y mis dos hermanos también conectados a sus clases. Así Ah, que no, o sea, no tengo una hermanita en el primario que están viendo videos y el otro en el secundario que no sé qué está haciendo, pero están bajando los datos mucho. sí, Así entonces que ahí si se ves te que pone me re desconecto pesado. y me conecto, es que no me están dando la señal. No hay problema, no hay problema. Bueno, estamos acá, entonces, repito, ¿qué hice? Saqué seno de ambos ángulos, los multipliqué por la fuerza que le corresponde y después sumé. Y el coseno de ambos ángulos lo multipliqué por la fuerza que corresponde y le sumé. O sea que esta suma y esta suma serían el cateto opuesto y el cateto adyacente de mi resultante, del ángulo que forma la resultante en realidad. Entonces, la resultante, el teorema de Pitágoras, ¿qué decía? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Como yo lo que quiero analíticamente averiguar es la hipotenusa de ese ángulo, lo que hago es hacerle raíz cuadrada y voy a obtener el valor numérico de la hipotenusa. Entonces, para yo calcular la resultante, hago raíz cuadrada de 93,94 al cuadrado, newton, más 54,20 al cuadrado, $23,94. Lo vamos a hacer número 12,17 da por al número cuadrado. para que les quede 88, 24,72 más 200, 2000. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se ven esos números? Porque se me está terminando el pizarro.
Esa suma me da 11.762,36. Y a eso le aplico raíz cuadrada. Y me queda 108,45. Igualmente se puede cancelar antes, entonces en ningún momento se hace la suma y demás. ¿Cómo cancelar No antes? se calcula, digamos, el cuadrado, porque se cancela con la raíz. No, eso sería si fuera una multiplicación. La raíz no es distributiva con respecto a la suma y a la resta. No puedo separarla yo, primero tengo que resolverlo de adentro. La multiplicación y la división son distributivas con respecto a la suma, a la raíz, pero en una suma y una resta no tengo que resolverlo. Entonces, fíjense que este 108,45 es igual que este. Y ahí estoy re feliz porque me dio lo mismo. Profe, ¿puedo bajar un poco la cámara de video? ¿Cómo? No te entiendo. ¿Puede bajar? Si A puede ver. bajar un poquito la cámara, ahí está eso. Ahí. Bien, esto se está por cortar. Cuando se corte nos volvemos a conectar.